Si quieres dormir esta noche, no te suscribas a este canal. Recuerdo, o mejor dicho, como ya no confío en mi memoria, creo recordar que en mi adolescencia, cuando algo se extraviaba, cualquier cosa, cualquier objeto, me gustaba fantasear con que era un error de la Matrix, algo así como un bug, y que cada tanto si algún objeto de pronto no estaba donde lo había dejado, era debido a la falla de alguna línea de comandos de aquel supuesto megaordenador. Creo recordar también que esto lo comentaba con mis amigos que ahora no estoy seguro de alguna vez haberlos tenido. ¿Recientemente perdiste algo? Como tu taza favorita, algo pequeño, quizás tu lápiz, algo que haya desaparecido sin dejar pista. Piénsalo, porque así fue como empezó para mí. Siempre he sido una criatura de hábito. Son pocas las observaciones que mi mente pasa por alto. Es por eso que puedo recordar cualquier evento hasta concretar el detalle más insignificante. Pero recientemente mi memoria no ha sido congruente con la realidad. Todo día de la semana regreso de mi trabajo, mis llaves están en el bolsillo interior izquierdo, abro la puerta y recojo mi correo de los buzones en el lado izquierdo de la entrada. Mi apartamento es el número 7, al igual que mi buzón. Siguiendo esto, recorro las escaleras hasta el primer piso, 11 escalones. Siempre comienzo con mi pie izquierdo y termino con mi pie izquierdo. Al menos, eso era lo que pasaba, porque hace unos días me tropecé. Y no fue por descuido, sino porque ese día terminé los escalones con mi pie derecho. Por supuesto que dudé de mí mismo, lo suficiente como para verificar la cantidad de escalones, y en efecto, faltaba uno. Para ese punto pude haber hablado con alguno de mis vecinos, pero ellos no tienen una orientación hacia los detalles, así que lo dejé pasar para no parecer un loco. Era un cambio menor, uno al que me adapté pronto, pero eso fue hasta que perdí mi reloj de pulsera. Lo había dejado en mi mesita la noche anterior y a la mañana siguiente simplemente se había ido. No era imposible haberlo perdido, pero soy muy metódico y tenía el recuerdo firme de haberlo colocado en la mesita. Todo se intensificó hoy. Me desperté, tomé una ducha, me afeité, me lavé los dientes y me corté las uñas de mis 9 dedos. 9, sí. Uno de ellos había desaparecido. Me corrió un frío por la espina. No podía creer lo que estaba viendo. No es que estaba lastimado, no es que hubiera una cicatriz o un muñón, simplemente me faltaba un dedo. Mi mano se veía normal, pero con 4 dedos. Sin saber a quién llamar, acudí a mi madre. Mi voz temblaba mientras le explicaba lo que había pasado. Ella me escuchaba y enmudeció por unos segundos, antes de responder con preocupación en sus palabras. Me dijo: «Hijo, tú naciste con 9 dedos». Le colgué. Me quedé largos minutos mirando mi mano una y otra vez, tratando de recordar. Cuando levanté la vista, aunque estaba seguro de que era de día, noté que mi habitación estaba en total oscuridad. Es que mi apartamento ya no tenía ventanas. El pánico se disparó. Esto ya no entraba en mi cabeza. Nadie construye apartamentos sin ventanas. Traté de salir, de escapar, pero tampoco había puerta. Estaba atrapado en la caja de ladrillos amenamente decorada que era mi departamento. Atiné a llamar a la policía, pero ellos argumentaron que mi dirección no existía. Luego de que colgaran hubiera llamado a alguien más, de no ser porque mi teléfono ya no estaba ahí. Nada desaparece frente a mi vista. Todo parece irse cuando me distraigo o cuando apenas giro la cabeza. Y ya no sé si las cosas que no están las tenía
¿O todo el tiempo las estuve imaginando? Estoy realmente confundido. Por las dudas no quiero levantarme de esta silla y no dejo de estar apoyado en mi escritorio por temor a perderlos para siempre. Ahora solo esas dos cosas existen y mi laptop, donde trato de escribir esta historia con el muñón que alguna vez fue mi mano. Solo resta mi dedo del medio. Lo miro con mi único ojo y es una especie de fuck you para mí mismo. Tardo en escribir, claro, pero aún así lo hago porque no hay otra cosa que hacer. Ya no queda nada. Y por ese instinto humano de intentar hacer contacto y advertirles lo que pasa, con la esperanza de que aún exista internet, con el deseo de que aún exista alguien más que yo. Me detuve para hacer una pausa en una solitaria parada de camiones, sin luces de calle ni nada, completamente a oscuras. De hecho, no había otros camiones o autos en el lugar. Apagué mis luces, apagué el motor, tapé las ventanas, bloqueé las puertas de ambos lados y me dispuse a dormir. Estuve volteando de un lado a otro durante más de 20 minutos. Las temperaturas de verano, que rondan los 30 grados por la noche, no me dejaban conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo de la cabina, pensando en el tramo de viaje que tenía por delante la mañana siguiente, cuando de pronto la puerta del lado del pasajero se abrió un poco, haciendo que la luz de la cabina se encendiera. No tenía sentido. Estaba seguro de haberla bloqueado antes de acostarme. Además, la unidad que manejo es bastante nueva, así que sería muy raro que la puerta tuviera algún tipo de defecto. Me incorporé despacio hasta quedar sentado y lentamente tomé de debajo del asiento la tonfa con la que controlamos el aire de los neumáticos. Me quedé quieto y en silencio durante lo que pareció una eternidad. Esperaba que de un momento a otro alguien entrara y me encontrara preparado para defenderme. Para mi sorpresa y desconcierto, pasaron largos minutos y nadie cruzó la puerta ni tampoco escuché ruidos sospechosos. Solo un silencio largo que se volvía espeso y espeluznante. Entonces perdí la paciencia y me armé de valor. Tomé mi linterna y bajé del camión, esperando encontrarme con quien sea que hubiese abierto la puerta. Pero no encontré nada. Continuaba solo en ese paraje. Solo pude notar que se avecinaba una tormenta de verano que aún estaba lejana. Busqué unos 10 minutos más sin resultado y cuando sentí que estaba bajando mi adrenalina, decidí volver a la cabina. Pero en ese momento, un relámpago a lo lejos iluminó el cielo que se había vuelto de un gris plomizo y se dibujaron entre los pastizales las sombras de unas figuras que llamaron mi atención. Dejé la explanada del estacionamiento y me adentré en el campo unos pocos metros para ver bien de qué se trataba. Eran las cruces antiguas y gastadas de un pequeño cementerio. No soy de esas personas que al asustarse reaccionan y huyen. Yo me paralizo. Y la adrenalina me hace pensar muy rápido. En un simple vistazo pude contarlas y pude entender también que aquella parada no era tan solitaria como parecía, sino que allí estaba mi camión, yo y al menos otras 14 almas.
Hacia el final de la década comenzaron a caer personas del cielo. Caían desnudas, sin ninguna prenda, con una inexplicable sonrisa dibujada en sus rostros. El primer caso fue icónico y quizás azaroso. Ocurrió en mi ciudad. La iglesia del centro amaneció un domingo con el cuerpo de una mujer clavado en la cruz de metal de la cúpula más alta. Era imposible no verlo. Atravesado limpiamente por la cruz, en la mitad del torso, aquel cuerpo recibía con una sonrisa macabra a quienes asistieron para una misa que por supuesto se suspendió. En pocos minutos corrió la noticia y la plaza se abarrotó de curiosos y no faltaron los medios de comunicación que se encargaron de que el evento se hiciera viral en cuestión de horas. Las redes se llenaron de discusiones, teorías conspirativas e incluso memes acerca del tema, pero la mujer de la cruz de la iglesia fue dejando de ser noticia a los pocos días, cuando empezaron a reportarse decenas de casos en ciudades de todo el mundo. Al mes ya eran cientos y luego miles de cuerpos que caían desde el cielo sin ninguna explicación lógica. La ciencia, que ahora está en jaque, determinó que sí eran humanos, pero carecían de sangre y órganos vitales. Una mujer en Toluca, México, hizo un perturbador descubrimiento. Reconoció a uno de los caídos como a un pariente suyo que había muerto cuando ella era apenas una niña. Después de ese descubrimiento se sucedieron más y más identificaciones. Las personas comenzaron a descubrir a sus allegados fallecidos a través de los videos y fotos que circulaban en las redes sociales y en las pilas de cadáveres que se acumulaban en los crematorios. A estas alturas, la ciencia estaba absolutamente devaluada. Era imposible no tener pensamientos místicos. Nadie podía explicar por qué los muertos estaban regresando de esa manera. Pero no pasó mucho tiempo para que llegara un descubrimiento aún más angustiante. Luego de deshacerse de los cadáveres, cremándolos o enterrándolos por segunda vez, no tomaba mucho tiempo para que volvieran a caer otra vez, en picada desde el cielo. El volumen creciente de los cuerpos caídos era exponencial y las personas empezaron a morir aplastadas por aquellos cuerpos. Por supuesto que ahora se sumaban a la lista, y no mucho tiempo después de su entierro, ellos también caían desde el cielo. Mi madre, por ejemplo, murió aplastada por uno de los caídos. Al poco tiempo las autoridades reportaron un cuerpo que quedó atascado en el parabrisas de una avioneta. En la foto vi a mi madre con una mueca de felicidad que jamás le había visto en la vida. Las carreteras están bloqueadas, los autos han sido destruidos y los techos de las casas han colapsado por el peso de los cuerpos. Solo quedamos unos pocos sobrevivientes, refugiados bajo el techo de los grandes edificios o bajo las sólidas estructuras de los puentes. El instinto de supervivencia nos ha hecho improvisar túneles para conectar un edificio con el otro, pero en el fondo sabemos que todo es cuestión de tiempo para que también colapsen o para que las bocas de salida sean cubiertas por los cadáveres. Sabemos que pronto seremos una más entre tantas de esas sonrisas eternas y vacías. Recuerdo que antes de esto se decía que el infierno estaba lleno y que algún día los muertos regirían la tierra. Pero también recuerdo que nadie jamás se detuvo a pensar lo que ocurriría en el cielo. Nunca me ha gustado ir a dormir. Es un momento realmente incómodo para mí. Desde niño he tenido una serie de pesadillas recurrentes que me impiden descansar. Por suerte no ocurren diariamente, pero sí al menos 2 o 3 veces por semana.
Podría decir que en ella siempre ocurre lo mismo, pero eso sería inexacto. En cada sueño puedo ver desde la perspectiva de alguien diferente. A veces soy un hombre, otras veces soy una criatura extraña o una especie de demonio, pero sin importar quién me toca ser, el resultado siempre es el mismo. Sueño con que me acerco a alguien y le arranco la vida de manera brutal. No es que en el sueño yo tenga el control, más bien soy un espectador. Aunque he intentado cambiar las cosas, simplemente no puedo hacer más que observar esas horribles muertes. Pero al final, siempre despierto, agitado, todavía con esa sensación en las manos de la sangre fresca. Hoy fue una de esas noches. Me fui a dormir y de pronto ya estaba soñando. No sé quién era, lo único que había era oscuridad. Escuchaba ruidos a la distancia, pero no podía ver nada. Eventualmente, una pequeña luz se asomaba, revelando que me encontraba escondido dentro de algún sitio. Todavía casi en penumbra, me escabullía lentamente hasta que me encontraba dentro de una habitación. Ahí, en la habitación, había una cama y había alguien dormido, tapado de pies a cabeza. Sosteniendo un cuchillo de cocina en mi mano, me acercaba lentamente, observando alrededor, y me daba cuenta de que ese lugar me resultaba sumamente familiar. Cuando levanté la sábana revelando a la persona dormida, ya era demasiado tarde para darme cuenta de que ese hombre recostado era yo. No pude evitar clavar brutalmente el cuchillo en mi corazón. Esta vez no desperté. De la misma manera en que ocurrió la pandemia del COVID, eso que parecía imposible, que solo veíamos en series y películas de ficción, un día de pronto pasó. Esta vez fue más grave, y ahora que estamos llegando a límites extremos, sé que no solo es grave, sino definitorio. Esta vez no hay vacuna posible, no existe aislamiento que nos salve. Esta vez, esa nube que no se disipa nunca ha cambiado el paisaje y ha cortado el ciclo natural que nos mantuvo vivos durante milenios. No hay fotosíntesis, no crece nada entonces. La vida en la Tierra es como una vela que se apaga lenta pero inevitablemente. En un principio descreíamos de todo, lo sentíamos como un evento pasajero. Había una esperanza en nosotros de que tarde o temprano todo esto iba a volver a la normalidad. Esperábamos incluso una solución por parte de nuestros gobiernos y nuestros científicos, pero no la hubo. Entonces, los sembradíos no tardaron en marchitarse y fuimos por el ganado antes de que muriera de inanición, pero eso duró muy poco. Más tarde acudimos a las reservas de granos en los silos, luego los alimentos que habíamos guardado durante muchos años en los búnkeres, pero eso se fue agotando en cuestión de pocos meses. Cuando vimos que los gobiernos se disolvían y las leyes ya no tenían ningún sentido, supimos claramente que estábamos perdidos y sin retorno. Pronto, las transacciones comerciales perdieron todo sentido y nos volvimos violentos y mezquinos. Es que el hambre en extremo nos vuelve irracionales, primitivos. Vi a mis amigos de toda la vida arañarse los ojos el uno al otro en una batalla por migajas de lo más escasas. Vi a una madre arrancar un trozo de pan lleno de hongos de la boca de su hijo y luego meterlo en la suya antes de gemir débilmente de vergüenza. Vi a un hombre con los ojos perdidos y llorosos y el rostro demacrado tragar puñados de tierra.
Recuerdo encontrarme en la ruta con un muchacho disparándole en la cabeza a otro por su mochila y luego apuntarse a sí mismo con el arma después de encontrarla vacía. El infierno había llegado a mi casa y traía consigo un hambre terrible. Con el tiempo mis amigos y mi familia empezaron a morir de hambre uno a uno, de forma miserable, hasta que lo único que me quedó fue Sara. Aunque ambos habíamos adelgazado y nos debilitamos dolorosamente, nos mantuvimos vivos con lo poco que pude recoger. Pedazos de hojas marchitas, corteza de árbol hervida, insectos, ranas y esos pocos pájaros que quedaban, que contra todo pronóstico sobrevivieron un poco más, que llegaban furtivamente convertidos en carroñeros a picotear a los muertos. Lo que me habría revuelto el estómago en el pasado, ahora me hacía agua a la boca con una anticipación voraz. Cuando los rumores de carnívoros flotaron entre los restos de mi vecindario, le prohibí a Sara que saliera de nuestra casa y cavé otra tumba en el jardín delantero. Era mejor que creyeran que estaba muerta, antes que compartir el destino de esas pobres almas que habían sido arrancadas de sus hogares y devoradas. Yo no podía soportar la idea de perderla a causa del hambre de otros. Le juré entonces a Sara que la mantendría a salvo sin importar el costo. Quiero aclarar que al primero no quise matarlo. Era un vecino con el que había intercambiado bromas en algunas ocasiones y creo que era un buen hombre. Pero no tuve elección. Vio a Sara cuando se asomó por la ventana e intentó entrar a mi casa. Le supliqué que se fuera y cuando se negó repetidas veces, reuní la fuerza que me quedaba y lo golpeé con un bat que había preparado para defenderme. Mientras su cadáver yacía arrugado en el suelo, miré el charco de sangre fría a mis pies y pensé en lo hambrientos que estábamos. Pensé cómo el hambre nos corroía el estómago, incluso hasta cuando dormíamos, y nos arrastraba cada vez más al mismo destino agonizante de mis seres queridos. Pensé en la promesa que le había hecho a Sara y tomé una decisión aterradora. Esa noche comimos con avidez. Después de eso fue más fácil. Elegí solo a aquellos que implicaban peligro para nosotros y lo resolví rápidamente. Un golpe bien colocado en el cráneo, un cuchillo para separar la carne de los huesos y mis manos empapadas de sangre se habían convertido en nuestra rutina de supervivencia. En tiempos como este, uno se da cuenta de que ya no existe el concepto de moral, de que lo que está bien o lo que está mal son conceptos relativos. Pero aún así, el remordimiento por lo que he hecho me perseguirá por lo que me quede de vida. Pero estoy vivo, y Sara también. ¿Vale la pena?, le pregunté ayer luego de comer. Ella me miró un momento, se inclinó hacia adelante y rozó su suave rostro contra el mío. Entonces, maulló. Siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y los espíritus. Tengo el recuerdo de que mis padres solían contarme cuentos de terror antes de irme a dormir porque yo se los pedía. Ellos temían que yo sufriera pesadillas, pero yo insistía tanto que terminaban por contarme alguna historia para que yo me durmiera. Yo amaba cada minuto de ese breve terror. Recuerdo también pijamadas con amigos en los que nos contábamos cuentos de fantasmas los unos a los otros en un intento por asustar a quienes nos rodeaban. Conforme pasaron los años, mi pasión por lo sobrenatural creció
y comencé a coleccionar libros o ver programas del género. Trabajo como administrativo de una empresa de logística. Paso día tras día, hora tras hora, capturando datos, imprimiendo hojas de cálculo, un trabajo aburrido, pero la paga es bastante decente. Mi trabajo me permitió comprar una casa pequeña el año pasado y me pasé la mayoría de mi tiempo libre haciéndole reparaciones. Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar, estaba bastante deteriorado. Digamos que estaba habitable, pero sí que necesitaba reformas, un poco de cariño y mantenimiento para convertirla en un hogar. Cada uno de mis pagos lo invertí en el lugar para arreglarlo y remodelarlo, hasta que mes con mes la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Hace unos meses atrás estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadores paranormales que viajan por el mundo explorando lugares tenebrosos en busca de captar algún espíritu en video. Ese tipo de programas, por más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Lo que más me atrae de esos programas son los FES, es decir, fenómenos de la voz eléctrica. Básicamente, los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía, haciendo unas cuantas preguntas en voz alta mientras se graban. Cuando escuchan la grabación, voces de otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Si bien sé que estas grabaciones son falsas, la idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales me atrae sobremanera. Siempre quise tener una evidencia física en mis manos de que algo más existe del otro lado. El programa que estaba mirando mencionaba a sus redes sociales al finalizar, y al indagar en ellas descubrí que también contaban con su propia página web. En ella vendían el equipo utilizado en el show, y allí encontré cámaras hipersensibles, cámaras infrarrojas, pero lo que me interesaba era la grabadora que usaban en las sesiones de fenómenos de la voz eléctrica. Aunque era un poco costosa para mí, ya no tenía demasiados gastos en las refacciones, así que el pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión me llevó a la decisión de comprarla. Y tras unas semanas me la trajo el servicio de entregas hasta mi casa. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato. Es un híbrido entre lo analógico y lo digital. Básicamente lo que hace es grabar en una cinta analógica de alta sensibilidad y convertir el sonido digitalmente a frecuencias audibles para el oído humano. El modo de uso no es para nada complicado, así que la probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo algunas preguntas, reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez. Cuando el cielo se tornó naranja, revelando que ya estaba por amanecer, decidí dormir un poco, sabiendo que al día siguiente no tendría que ir al trabajo. Un rato más tarde, al levantarme, volví a mirar hacia donde estaba la grabadora. Consideré que quizás mi casa no estaba embrujada, así que quizás sea por eso que no he captado nada paranormal en mis grabaciones. Pero no podía estar seguro. Después de vestirme y alistarme para la tarde, noté que había dejado el aparato al lado de mi cama grabando mientras dormía. Riendo por lo bajo me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando o incluso hablando entre sueños. Así que rebobiné la grabación hasta el punto de inicio y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Entonces distinguí un sonido como de arrastre de sábanas. Pasó otro minuto y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más. Se escuchaba como un susurro. Te veo, te veo, te veo. Esa voz envió escalofríos a mi espina dorsal como nunca había sentido antes. Consideré la posibilidad de que podía haber sido yo mismo hablando dormido, pero no se sentía como si ese fuera el caso. Asustado pero intrigado, me pasé el resto de la tarde escuchando la voz al detalle y hubo 4 ocasiones en las que se grabó una voz.
No estoy seguro de que fuera siempre la misma. Estás ahí, te veo. Cada una era más escalofriante que la anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Le estuve dando vueltas al asunto y al final la intriga pudo más. Entonces decidí grabarme una vez más mientras dormía. Me fui a dormir temprano esa noche. Me aseguré de que cada puerta y cada ventana estuvieran bien cerradas antes de poner en marcha la grabadora y me abandoné al sueño. Fui despertado a las 2 de la mañana por algo. No podría asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en la cama empapado de frío y sudor, mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no había ninguna señal. Me fue mucho más difícil quedarme dormido por segunda vez, pero eventualmente lo logré. Al despertar, conecté rápido mis audífonos a la grabadora y puse a reproducir lo que se había grabado en la noche. Solo fui capaz de escucharlo 2 veces. La primera cosa que distinguí y me sobresaltó fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Sé a ciencia cierta que la había dejado bien cerrada, incluso con el cerrojo. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso, escuché la primera voz. Estás ahí. La misma oración de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por 1 hora. La siguiente voz dijo: ayúdame. Para mí se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo, aunque no puedo asegurar por completo que ese fuera el significado. La siguiente oración sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella. Había sido la razón por la que me desperté en medio de la noche. La voz decía: mátenlo ahora, mátenlo ahora, mátenlo ahora. Era como si se emitiera una orden, mi propia orden de ejecución. Acto seguido, pude escucharme agitado y preguntando a la nada si alguien estaba conmigo. Pero la respuesta que escuché a esa pregunta me heló la sangre. Somos 6. Somos 6. Somos 6. Pensar en 6 almas en mi habitación mirándome mientras dormía me causó un horror que no puedo describir. La semana siguiente puse mi casa en venta y me mudé a un apartamento de una sola habitación. No sé si mi obsesión por lo sobrenatural abrió alguna puerta para los espíritus, o si estuvieron allí todo el tiempo, en silencio, esperando que alguien hablara con ellos. Pero ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal. Desde que escuché esa grabación, no puedo evitar sentir que me observan, que me persiguen constantemente. Si alguien ahí afuera está interesado, tengo en venta la grabadora. Está en excelentes condiciones, con muy poco uso, y se la dejo a un precio muy accesible. Es que necesito dinero para mudarme a otro apartamento. La casa aún no se ha vendido, y en este tengo la sensación de que por las noches la puerta se abre sola. Hoy fui a trabajar, como de costumbre. Fue un día normal, sin sobresaltos, al menos hasta las 4 de la tarde, cuando llegó mi exnovia. Aún estaba enojado con ella. Después de todo, todavía no se me quita el sabor amargo de haberme enterado de que me engañó con un tipo que conoció por internet. Así que no quedamos en muy buenos términos, pero de alguna manera me gustó verla llegar. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté cuando nos quedamos solos.
Noté que tenía marcas en la cara y algunos moretones en los brazos. «Él te lastimó, ¿verdad?», le pregunté, pero no contestó. Para cortar un poco el hielo, busqué en mi móvil una vieja canción que nos gustaba a los dos. Pero ella no reaccionó. Siguió con la mirada perdida y en silencio, sin siquiera inmutarse. Entonces no me quedó otra que ponerme a trabajar. Mientras tomaba mis herramientas, pensé que aunque eran muy pocas, había ocasiones como esta, en las que era muy satisfactorio trabajar en la morgue. Entonces sonreí y comencé a hacerle la autopsia. Desde los 14 años, cuando la escuela me daba chance, acompaño a mi padre en algunos viajes. Él es trailero, es el oficio que ama. Todavía no sé si voy a seguir sus pasos, pero la idea de vivir en la carretera, en el volante, es una idea que me atrae. En sus viajes de trabajo, mi papá pudo conocer todo el país y también a mucha gente. Luego de tantos años de andar en las carreteras, está lleno de historias y anécdotas. Algunas de esas historias son de los más normales y otras no tanto. Les voy a contar una que me tocó vivir con él en uno de tantos viajes que compartimos. Aquel viaje nocturno en particular había sido muy tranquilo hasta que tomamos rumbo a Zacatecas. Íbamos a buena velocidad cuando de la nada una niebla espesa se presentó en la carretera. La sensación fue extraña. Fue como si de pronto entráramos a una nube con límites bien definidos. En cuestión de un minuto pasamos de tener un paisaje de luz clara, de luna y estrellas, a una nebulosa que no nos permitía ver a más de unos 15 o 20 metros delante del camión. «Parece que entramos a una nube», le dije a mi papá. Con una voz tranquila contestó: «Sí, eso es raro aquí y a esta hora, pero me recuerda a aquel año que trabajé en las rutas de la Pampa Argentina. Era muy común atravesar zonas de niebla como estas, pero por las mañanas. Era hermoso ver en las llanuras húmedas una especie de nubes que reposaban sobre el suelo. Las atravesábamos con el camión y se nos acortaba por un minuto la vista del paisaje. Algo parecido a esto que ves ahora, pero no tan denso». Asentí con la cabeza y seguimos un instante en silencio. Noté que en la radio sonó como una interferencia, un sonido como el que se anticipa a la llamada del móvil cuando uno está cerca de una radio analógica, pero ninguno de nuestros teléfonos sonó. Igualmente no presté mucha atención a eso, estaba concentrado en otra cosa. Es que había notado que desde que entramos a la nebulosa, los sonidos del exterior se veían como amortiguado. Me costaba escuchar el viento en los pastizales, incluso el sonido de los neumáticos sobre la carretera. En eso, de la nada, como si de pronto hubiera encendido sus luces, vimos a lo lejos a un coche que perdía el control y se salía de la carretera. Apenas lo alcanzamos a iluminar con las luces del tráiler, pero ambos pudimos verlo. Mi padre pisó el freno por acto reflejo y nuestros neumáticos chirriaron contra el asfalto. Para que la carga no nos hiciera volcar, quitó el pie enseguida y comenzó a frenar de a poco. El camión se detuvo por completo pasados unos 80 metros de donde vimos el accidente. Mi papá tomó la radio y mientras reportaba el accidente, yo me bajé corriendo hacia donde el auto se había salido del camino para ver si podía ayudar. Era un barranco poco profundo, pero no pude ver nada. Ni humo ni rastros del carro. Entonces volví al camión en busca de una linterna, y cuando estaba llegando, vi entre la niebla que, como caída del cielo, apareció una patrulla de federales de caminos y les hicimos señas para que se detuvieran.
Los agentes se pararon, pero solo uno se bajó. Y por más que le decíamos que acabábamos de ver un accidente, el oficial no perdía para nada la calma. Se acercó a nosotros entonces y nos pidió que describiéramos el carro. Estaba muy lejos, pero parecía ser un auto viejo, un Ford Taunus quizás, dijo mi papá. El oficial asintió con la cabeza y completó la frase. De color morado, ¿no es así? Se produjo un silencio y mi padre y yo nos miramos extrañados. Vengan, nos dijo, y lo seguimos. Pasó su lámpara por los matorrales, por la hierba, al lado de la carretera por donde claramente habíamos visto que el auto se había desbarrancado. ¿Ven? ¿Ustedes creen que acaba de pasar un accidente aquí?, preguntó. Tenía razón. No había ni una sola marca, ni hierba aplastada, ni una señal, ni un sonido, ni nada. Mi papá se dio cuenta de que tampoco había marcas de llantas frenando en la carretera. Gracias por la buena intención de pararse a ayudar, pero esto pasó hace mucho tiempo, como unos 20 años, dijo el oficial. Sentí un escalofrío y busqué la mirada de mi papá, pero esta vez él se quedó mudo y atento a lo que decía el hombre uniformado. Ustedes no son los primeros que lo ven. Al parecer esta niebla cada tanto lo trae de vuelta. Acto seguido volvió a la patrulla como si nada y vimos cómo se perdía en la niebla. Nos quedamos solos y le pregunté a mi papá si se creía la historia. Él solamente bajó la cabeza y me tomó del hombro llevándome de vuelta al camión. A la mañana siguiente nos tocaba el regreso. Era un día soleado y aunque habíamos evitado hablar del tema toda la noche, al llegar a aquel punto de la carretera donde vimos el incidente, nos detuvimos como si así lo hubiéramos acordado tácitamente. Nos bajamos y atravesamos el pequeño barranco. Nos abrimos paso entre los matorrales. No tardamos mucho en toparnos a unos 15 metros de la carretera con una maraña de metales torcidos. El montículo de hierro estaba parcialmente enterrado por la erosión y lo que parecían haber sido 4 ruedas estaban apuntando al cielo. Logré leer una frase: Taunus Guía 2.0, sobreimpreso en una de las chapas, que tenía un óxido de al menos 20 años a la intemperie. No recuerdo el momento exacto en que comenzaron las alucinaciones, pero sí recuerdo claramente la primera vez en que me ovillé en el suelo de mi habitación, agonizando por las llamas sofocantes que me rodeaban y esos gritos que solo yo podía ver y escuchar. No sé cómo hubiera recuperado la compostura si no fuera porque mi papá me encontró allí tirado y me calmó poco a poco diciéndome que todo pasaría y que todo estaría bien. Luego de aquel evento, mi papá me insistía con que fuera a ver un médico psiquiatra, algún profesional que me ayudara a liberarme de aquellas espantosas imágenes que azotaban mi mente. Yo no me sentía muy a gusto con la idea, no quería reconocer que estaba enfermo, o más bien había algo en mí que no quería que me lo confirmaran. Pero a medida que las alucinaciones empeoraron más y más, y mi papá insistía con que cualquier persona con un doctorado podría curarme, terminé accediendo y tomé una consulta con una psiquiatra. Ella apenas me examinó y en la primera consulta, sin dudar, me dijo que yo padecía de síndrome de estrés postraumático y que lo estaba experimentando a causa de aquel accidente vial que tuve en mi adolescencia
en el que perdí parte de mi familia. La doctora me recetó una medicación que debo tomar estrictamente cada mañana luego del desayuno. Con el tiempo las alucinaciones terminaron por desaparecer por completo. Y mi papá también. Hace frío, demasiado. Me cuesta sostener el bolígrafo por el temblor constante de mi mano, pero escribo esto no por tener la esperanza de que alguien lo lea, sino porque me sobra el tiempo, y me sobra de manera literal. Es que yo a estas alturas debería estar muerto. Creo que este podría ser el final, para nosotros los humanos al menos. En todo este tiempo que me sobra, pude pensar en eso. No es el fin del mundo, sino que parece ser el fin de la humanidad con todos sus logros. Supongo que todo comenzó hace un mes, aunque no estoy seguro. Solo puedo sacar cálculos con los relojes que tengo esparcidos por la casa, que han estado fluctuando en la hora que marcan desde hace un tiempo. En fin, no quiero desviarme del punto. Al principio salió una noticia de un crucero que se hundió de pronto y sin ninguna razón aparente. No tenía daños, solo cayó como una piedra directamente al fondo del mar. De allí en adelante se volvió un fenómeno. Todo en el agua se estaba hundiendo, salvo aquello que nada tenía que ver con lo humano. Los animales continuaron con su vida normal sin notar ningún cambio. Se hundieron los barcos, los botes, plataformas petroleras, personas que solo se estaban bañando en el mar. Todo de repente perdió la capacidad de flotación y fue devorado por las aguas. La causa era inexplicable y la situación era más que bizarra. De pronto nada convencional flotaba. Esta noticia, por supuesto, saturó los medios durante una semana, hasta que simplemente la situación se volvió amenazante. Hubo un reportaje en que todo cambió para peor. La emisión tomaba lugar en una playa, un reportaje en directo sobre los extraños sucesos. Estaban reciclando las mismas preguntas que todos nos hicimos desde que todo comenzó, cuando de pronto el pánico invadió la expresión de la reportera. Gritó desaforadamente y la cámara se inclinó hacia abajo. Sus piernas se habían hundido hasta la cintura. Recuerdo que en ese momento pensé que todo era una broma, hasta que vi caer la cámara al suelo. Durante los 10 segundos siguientes se pudo no solo ver a la reportera hundiéndose por completo, sino a todo el equipo que fue a cubrir la nota. La toma de terror acabó cuando la cámara también fue engullida por la arena. Se siguió tratando el tema por esos días en las noticias, pero todo era desconcierto y ya no tenía sentido escuchar ni leer más nada. Alcanzaba con asomarse por la ventana. Las calles estaban desoladas, todo el mundo, con temor de salir, se refugiaba en sus hogares. Los caminos y el pavimento fueron absorbidos lentamente por la tierra. Las señales de tránsito y los semáforos parecían ir perdiendo altura y fueron cubiertos por las plantas en tiempo récord. Por supuesto que también las casas comenzaban a ser tragadas por la tierra. Algunos trataron de huir saltando de techo en techo buscando terrenos más altos. Los rascacielos se convirtieron en refugios para la mayoría. Yo he hecho solamente un viaje por los tejados en un intento de conseguir provisiones de una tienda cercana, pero al llegar ya había sido saqueada. Tomé lo poco que quedaba y cuando regresé a mi casa noté que mi auto se había ido. Bueno, casi. Todavía el techo asomaba un poco por el nivel del suelo. Pero no solo mi auto había desaparecido bajo la tierra, sino que todos los autos de la ciudad. En cuestión de unos pocos días, mi primer piso estaba hundido por completo. Me las tuve que ingeniar
para bloquear las ventanas y las puertas para que no reventaran por la presión de la tierra, pero eso no solucionó nada. Ahora mi casa es una celda, un mausoleo. Pasé la mayor parte del tiempo en la alcoba de la segunda planta, con la mirada perdida en el hostil mundo de afuera, pensando en todo y en nada. La semana pasada vi morir a mi vecino. Cayó de su techo y fue tragado por la tierra. Aunque no fue la primera persona que vi morir así, me queda grabada la imagen, porque su perro se quedó aullando de tristeza al lado del lugar donde cayó su dueño durante todo lo que quedó del día y toda la noche. Lloraba y rascaba la tierra, que a los pocos segundos ya era totalmente plana, sin ningún rastro de que nadie estuviera enterrado allí. Espero que el perro se acostumbre rápidamente a la ausencia de nosotros. Este mal está reservado solo para todo lo humano, y lo único que veo positivo de esta tragedia es cómo la naturaleza cobró una fuerza impresionante y enseguida avanzó sobre el terreno que le habíamos arrebatado. Aunque eso suena romántico, soy humano, y ese paisaje de extinción fue demasiado para mí. Todo era una enorme pesadilla. Entonces bebí en exceso como una forma de escapar, y tomé tanto que caí inconsciente por lo que quedaba del día. Cuando desperté, con dificultad pude ubicarme en esa densa oscuridad en la que me encontré, y el frío empezó a calar mis huesos. Tomé una linterna de mi caja de herramientas y recorrí la casa sin entender del todo lo que pasaba. Al llegar a mi alcoba, vi colarse por la ventana el último vestigio de luz natural que advertiría. Pero cuando avancé hasta la ventana, la luz desapareció. Ya estaba bajo tierra. No sé cuánto más podré permanecer aquí. No tengo idea de si está entrando aire por algún sitio o estoy consumiendo lo que queda en la casa. No sé si moriré sofocado o de frío o inanición tal vez, pero ya no importa. Hace un rato, por un impulso reflejo, abrí una rendija en la ventana y toqué la tierra. Aunque la luz de mi linterna se ve normal, apenas la tocan mis dedos, se siente como un polvo finísimo e inconsistente. Yo nunca fui creyente, pero ahora se me viene a la cabeza esa frase que nunca creí que podría ser tan trágica ni tan literal. De polvo eres, y al polvo volverás. Mi trabajo como periodista requiere que viaje constantemente. Una parte de ese trabajo consiste en publicar una columna con mitos y leyendas de pueblos pequeños. No se trata de una labor objetiva en el mundo del periodismo, pero lo disfruto mucho. O al menos así era hasta que me topé con un pueblo llamado Madero Argento. Como versaba el mito, a nadie se le permitía morir en ese sitio. Ese viaje lo tuve que hacer mucho antes de que existiera Google Maps. Para llegar al pueblo tuve que confiar en las instrucciones que me proporcionó una fuente. Algo dentro de mí me decía que se trataba de una broma, pero la columna del periódico trataba justamente de esto, comprobar o refutar la información. Preparé todo para el viaje y tras varias horas conduciendo me encontré con un camino oculto, sucio y sin mantenimiento. Tras más de 3 horas avanzando por esta ruta, encontré un viejo letrero de madera, la primera señal de civilización. Madero Argento, retorne ahora, se leía. A la distancia observé lo que parecía una antigua comunidad de labranza. Era un pueblo pequeño con escasas construcciones que lucían muy deterioradas, y también pude ver tractores y camiones completamente oxidados y abandonados. A simple vista parecía un pueblo fantasma. Estacioné el carro a orillas de la carretera
y me dispuse a declarar el mito como una auténtica estafa. Sin embargo, de pronto, escuché que alguien me hablaba. «¿Por qué has venido?», preguntó una voz muy débil. Inmediatamente busqué el origen de la voz. Era un anciano de apariencia frágil que se apoyaba sobre un bastón. Estaba completamente calvo y no tenía ni un solo diente en la boca. «¿Qué quieres?», le pregunté. En medio de esa situación ligeramente incómoda, decidí presentarme. «¿Por qué estás aquí?», volvió a preguntar. Le mencioné que era un cazador de mitos y leyendas y que llegué a este lugar gracias a las indicaciones proporcionadas por una fuente anónima. El hombre lanzó un suspiro y dijo: «La ignorancia es una bendición, pero ya que has venido, tendrás aquello que viniste a buscar». En ese momento me percaté de que el anciano tenía la pierna rota. La arrastraba mientras cojeaba con mucha dificultad. Pero lo más extraño era su piel, cubierta de arañazos que parecían muy recientes. «¿Estás bien?», le pregunté con cierto nerviosismo. Simplemente ignoró la pregunta e hizo gestos para que lo siguiera. «¿Vives solo en este sitio?», le pregunté. «No, hay otras personas», dijo. En el suelo observé un pájaro con el torso desgarrado y los órganos expuestos. Aparentemente lo había matado un gato o un perro. Sin embargo, aquel animal intentó moverse a pesar de sus graves heridas. «Ese pájaro está vivo», le dije al anciano. El anciano observó al animal con desdén. «Aquí está prohibido morir. No se permite que nada muera», respondió. Lo seguí hasta el interior de una casa antigua. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta principal, un hedor a carne podrida asaltó mis fosas nasales. La escena era dantesca. Una docena de personas, con diversos tipos de mutilaciones, estaban esparcidas en la sala. Sin embargo, seguían respirando. Vivían con heridas que habrían matado a cualquier ser humano. En ese momento se me cruzó por la cabeza que en mi columna debía escribir que el mito era real, aunque yo no podía creerlo. «Debemos pedir ayuda», dije mientras observaba a un hombre cuyos huesos de la mano sostenían unos cuantos colgajos de piel. «Eso solo empeoraría la situación», respondió el anciano. Saqué el teléfono completamente dispuesto a llamar a emergencias. Sin embargo, en aquel remoto lugar no había señal. «Siéntate», me dijo el anciano, «vamos a hablar». «Has venido hasta aquí para conocer la historia de Madero Argento, y te la voy a contar», dijo el anciano. Me senté y observé a todas aquellas personas sufriendo en ese lugar. La mayoría tenían heridas tan terribles que ni siquiera les permitían hablar. Se limitaban a emitir sonidos de agonía desde el lugar en que estaban sentados. Cada herida parecía reciente, como si se las hubieran hecho ese mismo día. El viejo comenzó a hablar. «Desde la fundación de este pueblo, en 1911, nos desempeñamos como una típica comunidad agrícola. Un pueblo pequeño que no es de mucho interés para los visitantes. La mayoría nacimos y crecimos en este lugar, por lo que esas extrañas ocasiones en las que alguien venía a visitarnos se armaba un revuelo. Era motivo de celebración». El hombre se detuvo un instante para observar su pierna rota. Entonces, en 1956, un hombre llegó a Madero Argento a bordo de un auto de lujo y vestido con finas prendas. Contrastaba demasiado con el modesto estilo de nuestro pueblo. Dijo que no venía a hacer negocios y mucho menos a establecerse en la región. Simplemente quería vivir un año en nuestra comunidad. Además, prometió que cuando su visita terminara, nos obsequiaría algo que jamás olvidaríamos. Apenas terminó de hablar el anciano, escuché unos débiles gritos provenientes del exterior. Eran terriblemente roncos y transmitían una sensación indescriptible de agonía. Entonces el anciano continuó. Aquel visitante jamás dijo mucho. Se limitó a observarnos mientras continuábamos con nuestra rutina diaria y siempre estaba dispuesto a ayudar. Se mostró como una persona educada y servicial, por lo que en el transcurso de un mes
ya lo considerábamos parte de nuestra comunidad, pero siempre vestía aquel maldito traje que parecía ajeno a los elementos externos. Con lluvia o bajo un terrible calor, ese hombre se mostraba tranquilo y lucía siempre impecable. Parecía que ese traje no se ensuciaba, no se mojaba. Cuando terminó su año en Madero Argento, nos hizo una pregunta muy simple, pero desconcertante. Nos preguntó si queríamos vivir para siempre. El anciano se detuvo un instante y volvió a suspirar. Aquellos quejidos del fondo parecían intentar llamar mi atención, como si supieran que yo estaba allí. En primer lugar, nos reímos de la propuesta, dijo el anciano. Aunque la muerte no era nuestra enemiga, tampoco la queríamos cerca. Tras un extenso debate, el pueblo decidió llevar la respuesta a votación. Y ya puedes ver lo que elegimos. No aguanté más y me acerqué a la ventana intentando averiguar el origen de los quejidos. Quería salir corriendo de ese lugar, pero había algo en mi interior que me lo impedía. Sentía una profunda lástima por la gente de Madero Argento y realmente quería ayudarlos. «¿Entonces, vivirás para siempre?», pregunté. El anciano asintió con la cabeza y dijo: «Aquel hombre del traje prometió que nuestros cuerpos se mantendrían siempre jóvenes. Desgraciadamente, cuando el paso del tiempo dejó de afectarnos, perdimos la capacidad de sentir sed, hambre y la necesidad de dormir. Somos inmunes a las heridas, a las enfermedades o a la destrucción. Pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra maldición». «¿Qué sucede con la gente que grita?», le pregunté. Suspiró nuevamente. «Vienen del granero. Ahí es donde mantenemos a las personas que quieren salir». «¿Salir? ¿A dónde?», pregunté. «Algunos creyeron que podían escapar a la maldición. Destruyeron sus propios corazones y otros se aplastaron la cabeza. Pero estaban equivocados. No pueden morir. No se les permite hacerlo». «¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Existe alguna forma de detener esto?», le pregunté. El anciano soltó una carcajada, pero no fue una risa alegre. Tenía un tono sarcástico y profundamente oscuro. «¿Detener? No buscamos que se detenga», dijo. «Hace 10 años el mismo hombre que nos maldijo regresó al pueblo. No había envejecido ni un solo día y todavía mostraba aquella sonrisa alegre al saludar. Venía con el mismo traje impecable y nos ofreció la muerte, liberar nuestras almas y salvarnos de esta terrible vida». «¿Y por qué no aceptaron?», le pregunté. El anciano se detuvo y la sonrisa se esfumó de su rostro. Me miró fijamente y dijo: «Porque nos contó lo que sucede después de la muerte. Y te puedo asegurar de que es un destino mucho más terrible del que nos ha tocado».